Este es el 18º kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Y hoy hablamos de la identidad, del Sol y de Venus entrando en Leo y haciéndole oposición a Plutón. Bueno, como se habrán dado cuenta, las últimas 2 semanas no grabé el podcast. Una semana porque estuve enfermo, mal de garganta, y otra semana porque tenía unas vacaciones planificadas, así que nada, descansé un poquito. Logré recuperarme, pero ahora me siento un poco mal otra vez. Tengo la garganta medio picosa. Parte de los efectos de todos los tránsitos que estamos viendo puede ir hacia el cuerpo, en particular cuando hay tránsitos que tocan a la luna negra, que puede despertar algo de lo que para cada cual es el punto débil. En general hay una asociación muy fuerte astrológica entre los distintos signos y los distintos planetas y diferentes partes del cuerpo. Mi ascendente en Géminis me trajo a lo largo de mi vida, en innumerables ocasiones, problemas en la garganta, que es una de las zonas regidas por lo geminiano. También Géminis rige los pulmones y todo lo que es doble. Aunque también en los pulmones nos encontramos con la tristeza, que está más vinculada con Piscis y con Neptuno. Así que hay regencias que se comparten sobre el cuerpo. Es interesante siempre que aparece una afectación corporal, pensarla en relación a los universos emocionales, no de una forma cerrada, lineal y mucho menos pretendiendo que por el hecho de enterarnos de qué es lo que se está moviendo en el universo emocional, podamos tener la resolución del problema físico. Para el problema físico muchas veces necesitamos justamente ayuda de algo externo, más grande que nosotros, que de alguna forma pueda darnos esto que necesitamos para recuperar el equilibrio. Pero sí es interesante poder pescar algo de la información extra que nos aporta este síntoma físico. Entonces decía que los tránsitos, sobre todo de la luna negra, pueden hacer aparecer enfermedades o síntomas corporales. Muchas veces lo que pasa con la luna negra se siente en el cuerpo. Y en muchas ocasiones lo plutoniano también va a traer cierto contacto con lo corporal, cierta afectación corporal. Venimos desde el comienzo de esta serie de podcast trabajando con la idea de que hay una serie de transformaciones que nos van a proponer los planetas transpersonales y en muchas ocasiones esas transformaciones van a ser resistidas por nosotros porque nos aferramos a una determinada identidad. Esta es una de las cosas que podemos decir sobre la identidad. La identidad intenta ser fija, estática, estable y sólida. Y en esa fijeza y en esa estabilidad, en muchas ocasiones lo que va a hacer es resistir a la transformación, resistir al cambio que propone incesante y permanentemente la vida. Esta sería una de las particularidades de la identidad entonces. Pero a su vez también podríamos definir la identidad como algo en un permanente proceso de transformación. Entonces sería ese pulso de mantener fijo algo que incesantemente va a estar cambiando. Podríamos decir algo así como que la identidad es un río. Este río, ¿qué es lo que hace al río? ¿El cauce o el agua? El cauce seco es un arroyo seco, es un río seco. Para que sea un río es necesario ese cauce y es necesario también que haya agua, pero ese agua permanentemente es otra, es nueva, es un agua que nunca había pasado por ahí. La identidad sería algo así, ese cauce y ese agua, estas dos cosas que se encuentran. Podemos dentro de eso distinguir una identidad más estructural o más defensiva y podemos ubicar también una identidad más esencial. La identidad esencial tendría que ver con ese agua que circula permanentemente en el cauce de esa identidad más sólida, fija y repetitiva. Aunque en verdad es más interesante pensarlo al revés. Pensemos a la identidad como una melodía incesante. Que sobre esa melodía incesante se insertan pequeñas repeticiones, como en una canción, ¿no? Y de pronto aparece el estribillo, que se repite. Y volvemos a otra melodía que introduce, que investiga, que abre, que expande, que posibilita, que busca, que hurga en el silencio. Y vuelve el estribillo, esa melodía repetida. En esas repeticiones se construye el cauce. Y esta melodía es la que va justamente
abriendo el cauce del río. La música es en el tiempo y en el silencio. Avanza y puebla, habita y da existencia a algo pasajero, como el agua del río. Del mismo modo, la identidad es en el tiempo y es en el silencio. Pero podría decir también que la identidad es en el cuerpo y es en el espacio. La identidad de alguna forma implica a nuestra existencia física. Y por eso en muchas ocasiones las transformaciones están vinculadas con efectos sobre el cuerpo. Las transformaciones en la identidad están vinculadas con efectos sobre el cuerpo, producen efectos sobre el cuerpo o son el resultado de transformaciones y de contactos con el cuerpo que lo transforman. Vivimos entonces un tránsito de Venus haciéndole oposición a Plutón cuando Venus entró en el signo de Leo, porque Acuario y Leo son signos opuestos y complementarios. Entonces cuando Venus entró en Leo, hizo oposición con Plutón que está en Acuario. Por esta oposición que hay arquetípica, ¿no? Entre Leo y Acuario. Cada cual está en un punto opuesto de la rueda zodiacal, del círculo de la bóveda celeste. Si miro para arriba y está Leo, abajo va a estar Acuario. Entonces cuando Venus está arriba y Plutón está abajo, hacen oposición. Lo mismo sería al revés, ¿no? También el Sol entró en el signo de Leo, haciendo oposición también a Plutón. Y de aquí que estemos trabajando con la identidad y con su inevitable e incesante transformación. A medida que avanzamos en el transcurso de nuestra vida, vamos descubriéndonos, vamos registrando diferentes pedacitos, diferentes partecitas de nuestra individualidad, de nuestra singularidad, a las que vamos reconociendo. Esto lo vamos a hacer en vínculos, lo vamos a hacer en obra, en nuestras creaciones, en nuestras producciones. Este descubrimiento, este hallazgo, es a su vez una producción. Yo voy creando. En esos encuentros que me permiten descubrirme, yo le doy sustancia a esto que soy. Del mismo modo que el agua del río se encuentra con el cauce del río y produce un río, esta identidad más dinámica y de mayor movimiento se encuentra con elementos concretos que le permitan existir, acaecer, suceder. Es muy complejo pensar la identidad así de dinámicamente y es muy complejo sobre todo vivir la identidad así de dinámicamente. Hay un desafío emocional muy grande en esto. Ese desafío emocional tiene que ver fundamentalmente con que solemos sentir seguridad justamente ahí donde las cosas son repetitivas y entendibles. Y comprender profundamente que la identidad tiene un componente repetitivo y entendible, pero a su vez ese componente repetitivo y entendible aloja otro componente que siempre será un profundo misterio, que siempre será excesivo para esto que puedo decir yo. A ver, de nuevo, el yo incluye un fragmento de algo muy profundamente esencial que es a su vez excesivo. Acá Lacan trae un concepto que es el de éxtimo, que es como un juego con lo íntimo, pero que es externo y que es excesivo. Cuando miro para adentro me encuentro con algo que es absolutamente ingobernable y que es absolutamente excesivo, es un montón. Eso, excesivo, me construye, me compone, es lo que soy. No es un accidente, no es una fatalidad, no es un error. La identidad entonces es este diálogo entre algo que efectivamente tiene cierta consistencia y cierta solidez y cierta capacidad, cierta repetición, por decirlo así, y algo absolutamente misterioso. El tránsito del Sol y de Venus en oposición con Plutón nos acerca un poco a la posibilidad de transformar esos elementos repetitivos que vuelven y vuelven y vuelven en nuestra identidad para alojar un poquito más, con un poquito más de potencia, esa otra parte más misteriosa y más éxtima, ¿no? más excesiva, que compone nuestra singularidad, nuestra individualidad, nuestra subjetividad. Podríamos decir algo así como, en otros términos, que hay una transformación muy profunda de nuestra conciencia para alojar de otro modo contenidos inconscientes.
Plutón tiene que ver con lo inconsciente y el Sol tiene que ver con la conciencia. En esta oposición que hace el Sol a Plutón, hay cosas de ese mundo inconsciente que yo veo, que revelo, que comprendo, a las que le puedo echar luz, literalmente, porque el Sol, y en ese echar luz hay algo que de pronto se vuelve evidente, que antes no veía, que antes no conocía, y en ese descubrimiento puedo habilitar una transformación. Se puede dar una transformación. Durante estas semanas que no pude grabar el podcast, Marte hizo una conjunción con Urano, trayendo también una especie de pantallazo, de glimpse, de las transformaciones que trajo este planeta a nuestras vidas. De alguna forma hubo una especie de captura de pantalla, me viene la imagen cuando ching, esa fotito de las transformaciones uranianas en nuestra vida. De alguna forma, que para mí resulta misteriosa y desconocida, algo de las transformaciones de Urano están profundamente relacionadas con lo que trae Trump, y uno de los acontecimientos ligados a este contacto de Marte con Urano fue el disparo que le hicieron al expresidente y actual candidato a presidente de Estados Unidos. Quizás podría pensar que hay algo de esta tensión entre lo que trae Trump en su discurso, que es hagamos a América grande otra vez, que tiene que ver con el retorno a una América industrial, a un Estados Unidos industrial, en el cual, de alguna forma, con ese discurso, de alguna forma él tensa con con ese discurso él, de alguna forma tensa con las nuevas burguesías, las nuevas empresas, los nuevos capitales ligados más a la información, a la tecnología, ¿no? Las empresas tech. Si bien tiene muy buena relación, por ejemplo, con Elon Musk o con distintos magnates del sector tecnológico, es cierto que en su política él privilegia profundamente al viejo capitalismo industrial ligado al petróleo, negando, por ejemplo, el cambio climático. Trump sería una reacción a las transformaciones que trae Urano en el signo de Tauro. Y es muy frecuente encontrarnos con que gran parte de los acontecimientos que vamos a vivir en nuestro mundo social tienen esta tónica o esta temperatura. Son como si fuera que el reloj de los acontecimientos y la agenda mediática tiene un componente que tiene que ver con la transformación que van produciendo los planetas transpersonales en su tránsito, la vida en su flujo, y al mismo tiempo la resistencia sociocultural y política a esas transformaciones. Este movimiento pendular podríamos incluso pensarlo astrológicamente en la perspectiva de las retrogradaciones. Hay momentos en el año en donde la mayoría de los planetas están directos y momentos en donde hay muchos planetas retrógrados. Esta semana se suma a los retrógrados el planeta Quirón. Quirón es un asteroide, pero astrológicamente lo llamamos planeta. Este planeta se suma a Neptuno, a Saturno, a Plutón, que ya están retrógrados, y traen, entre toda esta serie de retrogradaciones, cierta fuerza de revisión, de mirada hacia adentro y hacia atrás. A fines de agosto se suma Urano a los retrógrados y en octubre se suma también Júpiter. En ese momento vamos a tener una mayoría de planetas retrógrados en el cielo. Y esto invita mucho a mirar hacia adentro, hacia abajo y hacia atrás. Y también está relacionado con este péndulo que intenta resistir y retener los cambios y las transformaciones que se producen socialmente, históricamente, a nivel epocal. Y estamos en este momento en un punto de umbral. Hay algo muy significativo de esto, ¿no? Hablamos de la identidad la semana pasada, o el encuentro anterior, que fue hace 3 semanas, hablamos de los umbrales, y hay algo de esta identidad que tiene que ver con aquello que nació, que logró emerger saliendo del otro lado del umbral. Algo nació, algo afloró. En estas épocas, en este año, en este ciclo, en este momento, podríamos ubicar este bienio, ¿no? 2 añitos en los que los planetas transpersonales cambian de signo. Estamos ahí, estamos en el umbral, estamos en el canal de parto. Algo está comenzando a aflorar.
Y hay una respiración en esto, algo avanza y retrocede, ¿no? Como en cada pujo el bebé va atravesando ese canal de parto y después es como si volviera un cachito para atrás. No logra volver, pero hay un pulso hacia atrás, un pulso de retrogradación, un pulso de reversión, ¿no? Como si algo intentara revertir aquello que viene transformándose, modificándose y alumbrándose. Es interesante ver qué nos pasa a nosotros con este péndulo y cuánto podemos abrazar aquello que viene, aquello que la vida nos está trayendo, y cuánto nos resistimos a las transformaciones. Y es interesante también pensar las distintas propuestas políticas, ideológicas, sociales, culturales, en relación a esta pregunta. ¿Cuánto están paradas en ese lugar más retrógrado y más que resiste las transformaciones de la vida? ¿Y cuánto se asocian, se alían, se ligan con ese pulso vital que va hacia adelante? Mencionaría también que este tránsito de la semana pasada, simultáneamente de Venus opuesta a Plutón y de Marte en conjunción con Urano, trae toda una transformación. Por un lado, en relación a lo vincular. Esto fundamentalmente de la mano de Venus opuesta a Plutón. Algo de quién me permito reconocer que soy en los ojos de las demás personas. Algo que venimos trabajando, que venimos charlando porque tenemos al nodo sur en Libra y al nodo norte en Aries. Entonces el trabajo que propone esta línea nodal tiene que ver con este movimiento, con poder permitirnos reconocernos en los ojos del otro. En ese reconocimiento de la propia identidad, algo crece, algo engorda, algo se vuelve un poco más propio y adquiere una mayor velocidad y una mayor potencia. Pero este tránsito, en relación a lo vincular de Venus en oposición con Plutón, lo que traería sería una transformación de mi modo de ser en el otro, de mi modo de ser con el otro, de mi modo de dialogar con el otro. Puede que esto venga de la mano de encontrarme con pedazos míos, fragmentos míos que hasta ahora yo me costaba mucho reconocer y que el otro me revela, me evidencia. O puede ser que tenga que ver con encontrarme con un rechazo muy profundo y visceral frente a aquello que me trae el otro, que revela pedazos míos que yo no quiero ver, que yo quiero silenciar, guardar abajo de la alfombra. Algo de este tránsito de Venus-Plutón nos acercaría a eso, a cosas que queremos guardar y silenciar, a partes nuestras que nos parecen monstruosas, indeseables, incómodas, pero que están ahí, que son parte, ¿no? La famosa sombra, esta imagen podemos usar para pensar en esto que estoy trayendo. Pero en este tránsito que vimos, exactamente el 15 de julio, algo se entreteje de una forma interesante, porque pensemos así, miren. Urano es el regente de Acuario. Acuario es el signo en el que está Plutón en tránsito. Venus, que está opuesta a Plutón, es la regente de Tauro, que es el signo en el que están Urano y Marte, que le hizo conjunción. Entonces hay algo que se entrelaza ahí profundamente. ¿Cuál sería el común denominador de todo esto que se entrelaza ahí? Bueno, lo fijo, son signos fijos. Leo, Acuario, Tauro son signos fijos. Y podría decir también la sustancia, la materia, lo concreto, la materialidad. Cuando miramos desde esta perspectiva, lo que podemos pensar es que el trabajo que propone esta relación de Plutón-Venus más Marte-Urano y este entrelazamiento fundamentalmente en la cara de la sustancia de lo venusino, va a traer cambios en nuestra forma de vincularnos con el mundo a nivel sensorial, a nivel perceptivo. Ese es el cambio que profundamente viene trayendo Urano en su tránsito por el signo de Tauro. Y ese movimiento va a ir dinamizándose a través de los meses y de los días con lo que va viviendo Venus, que es la regente de Urano. Esto va sectorizando, trayendo información específica a determinada área de la vida. En este caso, lo que va a ponerse sobre la mesa es la relación de la individualidad con la materialidad. ¿Qué relación tiene la comida que comemos, las cosas que tenemos, las cosas que disfrutamos con lo que somos a nivel identidad? ¿Qué necesito tener para ser quien soy?
qué de lo que tengo define o es parte de mi identidad. Cuánto de mi identidad se define en relación a posesiones y cuánto de mi identidad se define en relación a contactos. Quiero decir, lo que soy tiene que ver con tener, no sé, determinado tipo de auto, con tener determinado trabajo. ¿Mi identidad se define en relación a eso que tengo? ¿O mi identidad se define, a diferencia de aquello, por aquello de lo que soy capaz de poner en relación, de entrar en contacto? Por ejemplo, soy pintor. Y en tanto soy pintor no hay algo que tenga que ver con lo que tengo, porque puedo tener 1, 2 o 57 cuadros y venderlos o no en distintas galerías, sino que ser pintor es una identidad que se define por los contactos de los que soy capaz, ¿no? Por ese contacto del pincel con la tela, por ese contacto del lápiz con la hoja. Ese sentido de la identidad más en función de los contactos que de las acumulaciones. En cualquier caso, sea donde fuere que yo poso mi identidad, este tránsito fue removiendo, fue transformando algo de aquello, y en el tránsito del Sol en oposición con Plutón, algo crece y puede llegar a atravesar un umbral, puede llegar a volver evidente. Este umbral del que veníamos hablando se profundiza y de algún modo en esta semana lo que tenemos es un cierto alumbramiento, un cierto nacimiento. Algo pasa del otro lado. En este otro lado se abre un ciclo nuevo que permite nuevas aventuras, que permite nuevas potencias, que despliega en nuevos horizontes. Y hay cosas que quedan atrás. Probablemente desde la retrogradación de Quirón en adelante tengamos cierto vínculo con esto que queda atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué quedó atrás? ¿Qué dejamos atrás? ¿Cuán difícil y doloroso me resulta abandonar esto que abandono en la medida en la que yo encuentro el camino hacia adelante y logro desplegarme y logro ponerme en relación con el mundo? Esa melodía que soy, que tiene fragmentos incrustados, ¿admite perder pedazos de repeticiones? Porque cuando atraviesa un umbral pasa eso, se queda enganchado en el marco de la puerta un pedazo de aquel ritmo repetitivo que volvía y volvía a aparecer en mi vida. Entonces, sin ese fragmento de canción, sin esto que suena, ni, 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 y que puede ser perfectamente una queja, puede ser perfectamente contar la historia, no, porque vengo y siempre, el que te toco, hay algo del sonido en esto, ¿no? Esa repetición, incesantemente alguien me hace, alguien me saca, alguien me pone, alguien me daña, algo vuelve a aparecer. Esa repetición, no, porque a mí me hicieron, porque a mí me pasó, porque a mí me faltó. Algo vuelve una y otra vez, con una forma, con otra, pero siempre es esa misma melodía que reaparece y se repite. ¿Qué me pasa cuando me sacan ese fragmento de canción? Cuando se descompone la melodía y aparece otro vacío, otra relación con el vacío, otra relación con el tiempo y por lo tanto otra musicalidad. Cuán fácil o difícil me resulta reacomodar el oído a estas nuevas melodías, a estas nuevas vibraciones. ¿Puedo danzar ese sonido? ¿Puedo desplegarme yo con mi cuerpo en el tiempo, siguiendo esa melodía misteriosa de lo vivo? Quiero ser un poco más concreto acá. Pensemos que, por ejemplo, esta oposición de Venus con Plutón podría traer la imagen del divorcio. Hace mucho tiempo vengo ligada o ligado a una persona con la cual tengo un conflicto muy intenso, muy profundo. Y finalmente logro empezar un trámite de divorcio o concluyo un trámite de divorcio. Las dos cosas podrían estar indicadas por este tránsito. No voy tanto a querer predecir lo que aparece, sino a que pensemos juntos en esto. En la imagen de alguien que arrastra durante mucho tiempo el peso incómodo y doloroso de la relación con esta persona y de la vinculación, que arrastra las limitaciones y las restricciones de todavía seguir ligada judicialmente a esa otra persona, y que de pronto logra
o dar el paso emocional que implica iniciar el trámite del divorcio, o concluir el trámite. En ambos casos aparece una profunda liberación. En esa liberación, determinados elementos que se repetían en la vida cotidiana de esta persona desaparecen, no están más. ¿De qué hablo ahora con mi amiga con la que veníamos charlando y charlando en relación a este ex maligno que no me admitía no sé qué cosa y que por eso yo no podía separarme? ¿De qué hablo? No digo que esté bien hablar de eso o que sea malo, que ya no tenga ese tema de conversación. Lo que digo es, enfrento un vacío, hay una melodía. Yo hablaba de ciertos temas en cierto tono y con cierta ritmicidad que ya no está. ¿Y ahora? ¿Qué puebla ese espacio? ¿Cómo puebla mi cuerpo el espacio? ¿Cómo puebla mi voz el espacio? ¿De qué hablo cuando ya esto que ocupó tanta atención y tanta centralidad en mi vida durante tanto tiempo no está más? Esto así de concreto y así de complejo y de profundo. Esta relación de esa melodía que siempre va teniendo sus vaivenes, sus despliegues, sus repliegues, sus preguntas, sus aperturas, sus insinuaciones. Y sobre esta melodía se incrusta esta repetición, también fundante, también vital, de aquellos fragmentos tonales, de aquellos fragmentos rítmicos que me permiten sentir que la canción es una canción conocida, es una canción familiar. No es improvisación con una máquina, un tipo pegándole a el no sé qué cosita. No es música experimental, ¿no? Es esta samba que tantas veces bailé. ¿Qué pasa cuando la samba empieza a devenir, chacarera? Cuando de pronto el ritmo cambia y las rutinas de mi día a día cambian y los caminos por donde anda mi pensamiento se transforman. ¿Qué pasa cuando esa rumia que durante tanto tiempo me acompañó en cuanto a tales o cuales temas, de pronto cede, deja paso a otra cosa? ¿Cómo nos relacionamos con ese vacío que hay del otro lado de los umbrales? Gracias por su sintonía. Yo soy Sebastián Bru y este fue el 18º kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Pueden seguirnos en nuestras redes, si todavía no lo hacen, @espacio interior astrología, tanto en Instagram como en Facebook. Estamos en YouTube, estamos en Spotify y en varias otras cadenas de podcast. Es un placer estar de nuevo acá con ustedes. Gracias y hasta la próxima.